Palabras de vida desde la misión. Homilías del Padre Christopher Hadley. Qué experiencia maravillosa es imaginar por un momento la escena que nos describe el pasaje evangélico, un pasaje que es la esencia del Evangelio, que es la esencia de la vida de Jesús entre nosotros, que es la expresión probablemente más alta de la santidad de Dios en el corazón del hombre. Una escena que además no va dirigida ni a las élites de aquel tiempo del pueblo judío, ni siquiera a las nuevas élites, por llamarlos de alguna manera respetuosa y cariñosa, a los apóstoles. No, el Evangelio de San Mateo, en el comienzo del capítulo 5, habla sencillamente de las muchedumbres, a la masa, a las gentes. ¿Por qué no usar la palabra? A la chusma, a la gente ordinaria, a la gente normal. Es decir, Jesús siempre deja claro que no hay un evangelio para los que van a por nota, los que quieren ser de los mejores, de un grupo particular, para un grupo selecto, sino que el evangelio, toda la enseñanza de Jesús, toda la revelación, toda la palabra de Dios es para todos, para ti, para mí, para el portero de la casa, para el que trabaja en la fábrica, para el que está en el gobierno, para el que trabaja en el Vaticano, para un misionero, para esos niños que van llevando leña y agua en la cabeza desde que son pequeñitos, desde aquellos que tienen puestos de grandísima responsabilidad en los destinos del mundo y aquellas personas que humanamente son total y absolutamente irrelevantes. Es para todos. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, ¿cuál es la señal viva, el testimonio viviente que damos que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo inhabitan en el cielo de mi alma y la van transformando de toda esa mugre, de toda esa suciedad, de toda esa podredumbre? ¿Cómo sé que una persona ha alcanzado grandísima santidad? Mirad, lo tenemos en 5 versículos. La prueba fehaciente de que el Espíritu Santo actúa con absoluta libertad y a pleno pulmón, lenguas de fuego, viento huracanado, que sé que Cristo está vivo, que Él está resucitado, palpitante, con su corazón de hombre y su mente y su inteligencia y su mirada de hombre. ¿Cómo sé que Cristo vive? ¿Cómo lo saben los que se acercan a mí? Porque ven en mí el cumplimiento de este pasaje evangélico. Y a estas alturas de la homilía os estaréis preguntando, ¿y cuál es ese pasaje? Pues es muy sencillo, tan sencillo como que casi nos lo sabemos de memoria. Pero no nos hace ningún daño leerlo una vez más con el alma encogida y agradecida a Dios por haber escuchado palabras tan maravillosas. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos y se puso a hablar enseñándoles. 2 puntos. Antes de leer lo que le enseña, mirad la descripción de la escena. Por eso os decía al comienzo, qué maravilla, qué preciosidad es poder imaginar la escena que nos describe este comienzo del pasaje. Dice que subió a la montaña. Eso no es irrelevante. A la montaña sube Moisés, a la montaña va a subir él, al Gólgota, al Calvario, va a subir al monte Tabor. La montaña es el lugar del encuentro, es, por así decirlo, en aquellos tiempos el lugar del Santísimo, donde está el sagrario. El sagrario, para nosotros hoy en la tierra, donde está Cristo en la Eucaristía, es el lugar privilegiado del encuentro entre Dios y el hombre. En aquel tiempo, la cima de la montaña era el sagrario de mi parroquia, era el sagrario de mi capilla, porque allí era donde Dios y el hombre se encontraban cara a cara. ¿Qué es una montaña? El lugar de la tierra que estaba más cerca del cielo, y por lo tanto el lugar desde el que Dios, que bajaba del cielo, se acercaba, y se acercaba antiguamente a hablar a un hombre, a un privilegiado, a un elegido, fuese Moisés o quien fuese. Ahora no. Fijaros qué bonito. Jesús es Dios que baja a la montaña para hablar a la muchedumbre. Todo el mundo tiene derecho a estar en la cumbre de la montaña y acercarse al encuentro con Dios.
Fijaros que en la cima de este monte, dice San Juan de la Cruz, solo habita la gloria de Dios. Pero no están llamados allí a llegar 4 carmelitas y un grupo de privilegiados. No, un grupo de aristócratas de la fe, para nada. A la cima del monte, al monte de la perfección, a la cima del monte Carmelo, estamos llamados a llegar todos, porque en el fondo todos somos parte de la chusma, todos somos parte de la muchedumbre. Mirad, Jesús, además de subir a la montaña, hace un gesto muy importante y dice, se sentó. Cualquiera podría concluir que Jesús se sentó simplemente porque estaba cansado. Jesús, cuando dice el Evangelio que se sienta, es porque va a hablar con la autoridad de Dios. La montaña se convierte en la cátedra divina y desde allí no va a enseñar a unos privilegiados los secretos del arcano. No, va a enseñar a todas las muchedumbres los tesoros del Evangelio. Y los tesoros del Evangelio, eso que define la acción del Espíritu Santo en mí y la presencia viva de las personas divinas, es precisamente lo que sale de sus labios al comienzo del sermón de la montaña. Y dice, dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. ¿Cómo se sabe que alguien ha recibido en plenitud del Espíritu Santo? ¿Quiénes son los que han recibido verdaderamente el Espíritu del Evangelio? Pues no puede estar más claro, solo hay que saber español. No hace falta recurrir al diccionario de la Real Academia. Los que son pobres, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, los sufridos, los que tienen hambre y sed de la justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia, otra vez lo repite, y después son dichosos los que son insultados y perseguidos de cualquier modo por mi causa, y dice al final, estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Ayer por la noche tenía una conversación con 2 seminaristas y les daba unos consejos para el comienzo de su vida en el seminario y su vida sacerdotal. Y les dije que recéis mucho, que seáis pobres y que viváis en serio vuestra vocación. No había ninguna dificultad en que me entendieran 2 de las recomendaciones. Cuando dije que seáis pobres, me dijeron exactamente lo que desde que tengo 61 años vengo oyendo a curas, obispos y seglares por miles. Y dijeron la famosa frase, todo depende lo que se entienda por pobreza. ¿Por qué no me dijeron todo depende lo que se entienda por oración? ¿O todo depende de lo que se entienda por sacerdocio? Es una cosa curiosísima, y esto lo decía tantas veces don José Rivera. Dice, en cuanto hablo, hablando del mismo, o sea, que no es que me pase a mí, es que le pasaba a él muchísimo antes. Dice, cuando hablo de cualquier cosa, la gente lo entiende perfectamente. Solo cuando hablo de la pobreza, la gente parece que de repente ya no sabe español.
Y de repente empieza a decir, hombre, es que depende de lo que usted entienda por un pobre. Y él siempre, como se impacientaba bastante, se impacientaba evangélicamente, decía, pues mire usted, ¿sabe una cosa? Un pobre es un pobre y un rico es un rico. Y eso está en el diccionario de la Real Academia, está en el Espasa-Calpe. No hace falta grandes discernimientos para saber lo que es un pobre. ¿Por qué cuando seguimos leyendo no preguntamos, hombre, depende de lo que entienda usted por sufrimiento? Pues mire, sufrir quiere decir sufrir, así sencillamente, sin muchos añadidos. Y así cogerse las bienaventuranzas. Otra cosa es que uno no se vea capaz de hacerlo, pero eso es un signo precioso de humildad. Señor, yo estoy muy apegado a mis cosas y no soy capaz de desprenderme. Me parece maravilloso una persona que tiene la humildad, porque siempre va a pedir la gracia. Ahora, el que cuando oye hablar de la pobreza se siente acosado y lo que quiere es encontrar 100 argumentos de casuística para justificar su modo de vida, que no se acerque al Evangelio. Si uno tiene la humildad de reconocer, yo no soy pobre, pero quiero pedir la gracia de serlo, porque eso es lo que le pasó al joven rico, porque eso es lo que propone Jesús a los que lo dejaron todo y le siguieron. Y la conversación era por la noche con 2 seminaristas, que se supone que lo van a dejar todo para seguir a Jesucristo. Pues entonces yo os animo y os recomiendo, como me hace a mí al primero la palabra de Dios, que nos paremos a pensar si de verdad hemos recibido al Espíritu Santo y si de verdad inhabita en nuestro corazón las 3 personas santísimas de la Trinidad. Porque el fruto, y esto se llama los frutos de las virtudes, que son los carismas y los dones, tiene que florecer. La cumbre de la vida cristiana, lo dice Santo Tomás de Aquino, por cierto, por si alguien quiere un criterio de autoridad, son las bienaventuranzas. Cuando uno empieza a vivir de verdad las bienaventuranzas, sabe que se está acercando a la perfección. Hay mucha gente que quiere hacer un montón de cosas, muchísimas cosas por Jesucristo. Lo que no está dispuesto es a sufrir. Hay mucha gente que cuando piensa en la vida de los misioneros, piensan sobre todo en gente que hacen cosas muy aventureras, que hacen cosas muy bonitas, que hacen cosas muy arriesgadas. Lo que nadie piensa es, ser misionero es estar dispuesto a sufrir. O cualquier otra vocación. Pero si la vida cristiana consiste sobre todo en llevar una vida piadosa, educada, mediocre, desde luego así no se llega a la santidad, porque así canonizado no hay nada, nadie. Dicho de una manera muy sencilla, no he leído en mi vida que la Santa Madre Iglesia, en 21 siglos de millones, literalmente de millones de santos, haya canonizado a un rico. No lo he visto. Da igual de la vocación que haya sido. El espíritu de las bienaventuranzas, vivir en serio las bienaventuranzas, es la llamada más radical a la conversión. Mirad, cuando el mundo estaba mal y cuando la Iglesia, ¿os parece la Iglesia está mal? No sabéis lo mal que estaba la Iglesia en tiempos de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán, fundadores de la Orden franciscana y de la Orden de los Padres Predicadores de los Dominicos. Había montones de monasterios y de clero regular y de clero diocesano, y los herejes campaban por sus respetos y todo el mundo se unía a los herejes porque los herejes vivían radicalmente la pobreza, y los que estaban supuestamente en comunión con el Papa y eran católicos de misa diaria vivían opíparamente en el mayor de los esplendores. ¿Cómo combate Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Asís las herejías de su tiempo, del norte de Italia, sur de Francia, norte de España, los famosos valdenses, albigenses, los cátaros, que vivían radicalmente la pobreza, excepto que se habían convertido en una secta, se habían separado de la Santa Madre Iglesia? Porque empiezan ellos, en obediencia al Papa, que vivía en el mayor de los lujos y esplendores como no se había visto nunca, empiezan a vivir radicalmente la pobreza. Queremos que la gente se convierta?
iros a los lugares más pobres. Y la gente creerá en vosotros y la gente creerá en el Evangelio. A veces nos confiamos demasiado porque una parroquia esté llena. Yo siempre he preguntado, ¿pero llena de qué? No, es una parroquia que está a tope. ¿A tope de qué? A tope de gente entretenida, a gente bendecida en su lujo, en su esplendor y en su abundancia. ¿A tope de qué? Porque a lo mejor hay parroquias que están vacías porque nadie quiere escuchar a un sacerdote que es un santo, porque nadie quiere escuchar una doctrina tan sabia. Y esto no es que le pase a los seglares y a los seminaristas, es lo que nos pasa a los sacerdotes. Si alguien persiguió, pero con saña y malicia, a don José Ribera, fue el clero de Toledo, de mi diócesis. Las cosas que yo vi y oí hacerle a este hombre santo, a este gran sacerdote de Dios, yo nunca vi a los seglares hacerle sufrir lo que le hizo sufrir el clero. ¿Por qué? Pues porque se sentían acusados, se sentían cuestionados y se sentían acusados y cuestionados por aquellos que les seguían. Y hoy en día la palabra José Ribera ni se puede pronunciar en la diócesis de Toledo. Ir a decir en el seminario de Toledo hoy que sois dirigidos de don José Ribera o de un dirigido de don José Ribera, a ver la cara que te ponen. Porque no queremos escucharlo. No os fiéis de las parroquias llenas. Lamentablemente en la Iglesia universal tenemos, y puedo ser yo el primero, tenemos muchos sacerdotes showman. El sacerdote que todo maravilloso, todo estupendo, todo por el libro, todo Juan Pablo II te quiere todo el mundo, las iglesias a tope, pero ¿son iglesias que producen capillas y parroquias que producen santidad? ¿O son iglesias y son parroquias donde la gente se siente a gusto estupendamente y son gente maravillosamente mediocre, con un perfecto barniz de agua bendita para seguir viviendo opíparamente, mientras el resto de la humanidad vive en la más absoluta miseria, que es lo que mis ojos ven todos los días en la miseria de la parroquia, de la misión, donde me encuentro yo, y así viven millones y millones y millones de personas.